cordiales saludos a la audiencia de nuestro programa semanal Universidad del Aire, órgano de difusión de la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Guayaquil, APUJU. Nosotros, compañeros, seguimos en la lucha, igual que lo reiteramos casi todas las semanas. Más luego vamos también a referirnos a ese gran filósofo José Ortega y Gasset, pero nuestro seguimiento por ahora es a Diógenes, que con linterna en mano y en plena luz del día sigue buscando la claridad que nosotros seguimos buscando. Un saludo a nuestro contertulio, el licenciado Luis Nelson Chamaidán y Villón. Muy buenos días a toda nuestra gran audiencia en la Universidad de Guayaquil, especialmente a los compañeros que ya hemos transitado muchos años en la docencia universitaria y nos hemos acogido a la jubilación, y hoy formamos parte de la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Guayaquil. Bien, hemos solicitado la autorización al abogado León Roldós Aguilera, ex rector de la Universidad de Guayaquil, que lunes a lunes él emite un comentario editorial en Diario El Universo cuando la circunstancia lo amerite. Vamos a referirnos a ese comentario y hacer algún análisis también sobre aquello. El licenciado Luis Nelson Chamaidán y Villón dará lectura a esta primera parte de nuestro programa. Sí, dice así: alivio en planillas de luz cubrirá a más de 1 millón de usuarios. La compensación económica equivale a 180 kilovatios horas que el gobierno dispuso. A ver, está bien, continúe leyendo, pero eso no es el artículo de León Roldós, no importa, continúe leyendo lo de las planillas de luz. Dispuso se aplicará en Quito y en 5 provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro. A ver, vamos a hacer en todos casos una rectificación, pero vamos a continuar de todos modos con lo que ya el licenciado Luis Nelson Chamaidán y Villón comenzó a dar lectura. Porque aquí está mi planilla de la luz, ahí está el comentario de Diario El Universo del día de hoy. Vamos a ver si es real todo aquello que se está expresando. Sin embargo, vamos también a recibir aquí a nuestro otro contertulio, el licenciado David Osvaldo Pacheco Florencia. Muy buenos días, un cordial saludo para toda nuestra querida audiencia. Estamos nuevamente un lunes más aquí reunidos para poder conversar de las novedades sobre lo que ha ocurrido en estos días. Bien, entonces continuamos con la lectura. Vamos a hacerle algunas interrupciones porque es bueno ir opinando sobre aquello que pomposamente Diario El Universo el día de hoy en el titular dice: alivio en planilla de luz cubrirá a más de 1 millón de usuarios. Vamos a ver si es verdad. Y continúe, licenciado, con la lectura usted de ese comentario, de ese editorial o de ese pronunciamiento que está en Diario El Universo el día de hoy, ¿no? El gobierno oficializó el anuncio de subsidiar temporalmente las planillas de luz hasta 180 kilovatios para aquellos usuarios afectados por la ola de calor que incrementó la demanda de energía. El alivio aplicará para los consumos del mes de abril, Consumo del mes de abril, ¿no? Cuyos valores se reflejan en las facturas de mayo. Así lo dispuso el presidente de la República, Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 379 del 9 de mayo del 2026. La medida beneficiará a los usuarios residentes regulados afectados en la provincia del Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro, así como el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, según lo determinado por la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, y la empresa eléctrica Quito.
El decreto dispone al Ministerio del Ambiente y Energía, a la Agencia de Regulación y Control de Energía, a las empresas distribuidoras de energía eléctrica y demás instituciones involucradas que analicen y ejecuten las acciones pertinentes para que se establezca el mecanismo para otorgar una compensación excepcional. A ver, compensación excepcional, ¿no? Sigamos. Por un valor equivalente de hasta 180 kilowatts del consumo del servicio público de energía eléctrica. Perfecto. La compensación debe incluir el rubro de comercialización del mes de abril, del 2026. Cuya planilla llega en mayo. Que llegue en mayo, así es. Es la planilla que yo tengo aquí en mi poder en este momento, la planilla de abril, que me ha llegado en el mes de mayo. Sigamos. El consumo que exceda los 180 kilowatts será asumido por el usuario, puntualiza el decreto presidencial. O sea que tenemos todos, si entendemos lo que dice el universo, todos tenemos el subsidio por los 180 kilovatios. Después de los 180 es el cobro, ¿no? Así es. Así lo entendemos, ¿no? Sigamos. Además, se indica que para la correcta instrumentación de la compensación, la Arcotel solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas el correspondiente dictamen previo. El decreto entró en vigencia a partir de la suscripción. La decisión se sustenta en un informe técnico del Ministerio del Ambiente y Energía, el cual determinó que en abril pasado se registraron eventos climáticos extremos y condiciones atmosféricas excepcionales que afectaron significativamente a las 5 provincias y a la capital. Solo las 5 provincias. 5 provincias. En las otras provincias no hubo problema, no hubo inconvenientes, ¿verdad? Así dice Eso dice el señor presidente constitucional de la República, ¿no? Bueno, sigamos. Las anomalías climáticas provocaron incrementos mensuales en la demanda eléctrica, sobrecarga e interrupciones en la prestación de servicio público de energía eléctrica, además de afectaciones a las redes de distribución. Y no solo se afectaron las redes de distribución, personalmente me fui a la empresa eléctrica a hacer mi reclamo, porque sucede que en mi domicilio, que yo tengo también algún aire acondicionado de 220 y había 110, no había 220, después regresó el 220, no vino el 110, después se fue todo. Entonces fui a hacer el reclamo porque me quedé sin energía y también yo tengo al lado el pequeño minimarket que ustedes conocen y lamentablemente se quemó una refrigeradora, se quemó un congelador y ahora aquí reclamo. Y a la vez pasada también indiqué que estos delincuentes que fueron a hacer el arreglo de la energía eléctrica me conectaron la tierra con electricidad y también se me quemaron todos los artefactos eléctricos, inclusive la pequeña puerta que yo tengo de mi garaje que se abre automáticamente, también se dañó ese motor. Hice todos los reclamos pertinentes, me fui a primera instancia, me fui a segunda instancia, me estaban dando la razón, que por aquí, que por allá, pero luego, de todos modos, usted no tiene tiene que presentarme las facturas con el RUC y con todo eso. Yo puedo estar, y que para hacer la inspección debía, porque arreglé, y si no arreglaba se dañaba el camarón, se dañaba todo, se dañaba el pescado, tenía que arreglar. Entonces, como ya arregló, no hay ningún inconveniente, no le vamos a dar los reales, hasta luego, váyase por allá, no más vaya por la sombrita. De todos modos, quedó sentado mi protesta, inclusive me fui a notarizar documentos, fui a pasar tiempo y dinero y todo, y más gasté, pero no me han dado un solo centavo y estoy casi seguro que no me van a dar nada. Continuamos. En las provincias de la costa, las afectaciones estuvieron asociadas a las altas temperaturas y a la acumulación de calor en el equipamiento electrónico. En Quito, en cambio, se identificaron descargas atmosféricas, deslizamientos y otros eventos climáticos
que ocasionaron daño en la infraestructura eléctrica. Sí, pero no solo fue en la infraestructura eléctrica, también fueron los domicilios. Y no han reparado nada. Con base en las conclusiones de las evaluaciones técnicas, las empresas distribuidoras y el Operador Nacional de Electricidad recomendaron la aplicación de la compensación para los usuarios residentes afectados con el fin de mitigar el impacto económico derivado de estas circunstancias excepcionales. El pasado 20 de abril, el presidente Daniel Noboa, a través de las redes sociales, anunció que se daría un alivio a las planillas de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar hasta 180 kilovatios por hogar. 180 kilovatios. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias, destacó. El subsidio temporal a las planillas eléctricas aplicadas a más de 1.1 millón de abonados, más de un millón de abonados a la Corporación Nacional de Electricidad y de Empresa Eléctrica Quito. La medida representará alrededor de 22 millones de dólares. 22 millones de dólares. Vamos a ver si es verdad eso. En el comunicado oficial se aclara que debido al calor regular de facturación, durante la próxima semana, algunos usuarios podrán recibir planillas en fechas cercanas. Aquello no corresponderá a una doble facturación, sino a cobros de periodos de consumo distintos, anticipó el gobierno a través de la cartera del Ambiente y Energía. Vean cómo es gente de ciudadanía y compañeros jubilados de la Universidad de Guayaquil y pueblo en general. Es una tomadura de pelo. Yo creo que en definitiva nos están viendo la cara de Gil. Yo soy Gil, pero de apellido, compañeros. Yo soy Pacheco Gil, ustedes lo conocen. Aquí está mi planilla. Aquí está mi planilla. No sé si en esta planilla ya estará el descuento. Aquí dice un descuento, sí. Mi planilla viene por 167.65, que es lo que más o menos, un poco más, un poco menos he venido pagando, 140, 150, 130, ahora ha subido 167.65, pero acá, en la otra hojita, en donde está total, el sector eléctrico, total de la recaudación de terceros, cuartos, quintos, no, que son, en total la planilla sale 174,88, ¿ya? Y aquí en la primera parte de la planilla dice subsidio de la tarifa eléctrica 47,22, ¿verdad? Entonces, no está claro, yo realmente no puedo tampoco opinar, porque la planilla recién me acaba de llegar, no puedo opinar si tengo que pagar los 174,88 menos los 47,22, porque no dice, o si tengo que pagar 174,88 más 47,22. O sea, no está claro. De todos modos, como la noticia es de hoy día, ese diario El Universo de hoy, donde vamos a tomar dos asuntos importantes, ¿verdad? Pero creo que es una tomadura de pelo, compañeros. Porque a lo mejor hay ese descuento de esos kilovatios hora, qué sé yo, pero es que no suben la planilla, pues. La planilla se la inflan, le bajan ese valor y usted sigue pagando lo que pagaba anteriormente. A mí inclusive se me ha incrementado mi planilla. Yo pagaba regularmente 130, 140 dólares. Ahora me ha llegado 167 aquí, pero ya con los impuestos, 174,88, ¿no? No sé si en esta planilla, que corresponde al mes de abril, porque la planilla de mayo llega en junio, ¿no?
¿A usted ya le llegó la planilla, licenciado Chamaidán? No le ha llegado. Usted que tiene aires acondicionados, baño sauna, usted tiene piscina. A ver, ¿ya le llegó su planilla? Todavía no le llegó. Yo vivo en Barrio Popular y ahí la tarifa es más baja. No, Barrio Popular, yo donde que vivo, en el centro de la ciudad, que es un barrio, en la parroquia Tarqui, Barrio Popular. Yo vivo en la parroquia Jimena. Parroquia Jimena. ¿Qué más? Parroquia Jimena también popular. Bueno, en definitiva, vamos a esperar hasta el programa de la semana que viene, un par de programas para corroborar si de verdad las clases populares se sentirán aliviados con estos ni sé cuántos millones de dólares. Usted tenía ahí la cantidad de millones de dólares. 22 millones de dólares. Los 22 millones de dólares que se están utilizando para garantizarle a las clases desposeídas, al pueblo en general, el asunto relacionado con las planillas de ley. Y no hablamos del agua, porque el agua es otro asunto en donde ahora está incrementándose esa tasa de recolección de basura que aprobó el municipio, pero y que ahora también nos obligan a pagar el impuesto A, el impuesto B. Yo vivo, compañeros, y perdónenme que siempre algunas veces, aunque dicen que eso no es lo correcto, eso han de enseñar eso en la Facultad de Comunicación Social y hablar en primera persona, pero yo vivo en la calle Esmeralda y Manuel Galesio. Y por los dos lados hay regeneración urbana. Y por los dos lados me cobran regeneración urbana cuando es una sola vivienda. Pago regeneración urbana por la calle Esmeraldas. Ya. Y pago regeneración urbana por la calle Manuel Galesio. Ya. Es decir, a mí me va a quebrar el municipio. En definitiva, bueno, yo aquí tengo a mi lado al licenciado Chamaidán, que es potentado y que en algunas ocasiones me hace algún préstamo para poder salir de esa vicisitud. Pero en todo caso, lo importante, hemos aprovechado estos primeros minutos para que las clases populares estemos atentos para ver si es que es realidad que nos van a subsidiar con un valor determinado. Aquí aparece en mi planilla, reitero, un subsidio, dice el gobierno subsidia este servicio, dice subsidio de la tarifa eléctrica, 47.22, pero no veo en ninguna parte de la planilla que me han bajado de los 174,88 que yo pago, esos 47,22. De pronto nos encontraremos con la sorpresa de que no es que lo van a bajar, sino que lo van a subir, ¿no? En todo caso, este primer comentario lo hacemos en este sentido porque es importante que estemos atentos. Las clases populares, las clases preteridas, bueno, en definitiva, yo pago un poquito más de energía eléctrica, pero hay planillas que pagan un poco menos y hay otras que pagan mucho más. Lo importante es estar atentos a ver qué dice el gobierno sobre este subsidio, pues dice que sale en la planilla de abril o en la planilla de mayo, y que no te asombres si te sale la de junio, porque te han retrocedido a la de mayo o te han retrocedido a la de abril, así de lo que yo entendí de lo que está hoy día en Diario El Universo. Y continuamos entonces con nuestro programa. Ahora sí, vamos a dar lectura, como la mayoría de las lunes, le hemos pedido permiso al abogado León Roldós Aguilera, que escribe la mayoría de los lunes cuando el asunto amerite. Vamos a dar lectura a su editorial que él presenta lunes a lunes en Diario El Universo para luego poder hacer algún comentario, ¿no? Se refiere, perdón, licenciado, a errare humanum est. Ahora sí, permíteme. Errare humanum est. Eso significa errar es humano, ¿verdad? Correcto. O sea que los humanos erramos, ¿verdad? Perfecto, errare humanum est. Sigamos. Marco Tulio Cicerón, ejemplar político y orador romano. Puta, Marco Tulio, sigamos. En una de sus críticas expresó: errar es propio de cualquier hombre, pero el ignorante es perseverar en el error. Ya. El cristianismo y la religión del amor, la comprensión y el perdón entre el tercero y el cuarto siglo. Sobre el error tenemos lo expresado por quien luego fue San Jerónimo. Haber errado es humano y admitir el error es propio de un prudente. Ya. Pienso que de un ser honesto. Y también tenemos lo que dijo San Agustín de Hipona. San El error Agustín. es humano, pero es diabólico permanecer por orgullo en el error. Ya. También lo será cuando es por soberbia. El Perfecto. escritor inglés Alexander Pope, siglo XVIII, resumió lo dicho: errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios.
Ajá. Como ciudadanos, siempre quisiéramos esperar que informes, decisiones, omisiones o conductas que no proceden fueran solo errores, pero para considerarlos así, debe haber propósito de corregirlos, de quienes deban hacerlo, lo que implica admitir que los hay, y fundamentalmente, no encapricharse en que todo estuvo bien hecho o en sindicar a terceros. La lavada de manos al estilo de Pilato para la crucifixión de Cristo no puede ser práctica de las autoridades y jueces con las que deban conformarse los ciudadanos. Tomemos el caso de Progen. Ah, Progen. Ajá, el asunto ha sido Progen. Eso está bonito, ¿ah? Es evidente que faltan versiones honestas de cómo se llegó a los negocios con Progen. Allá. Si hubo errores, admítaselo. Lo que debe pasar por transparentar todo, incluyendo la ruta de los dineros entregados a Progen. Eso. Es a quienes y por qué se hizo pagos o entregas sin excepción, aun cuando sean transferencias operativas o de servicios hasta el último beneficiario. En lo judicial, hay las vías que permiten investigar y sancionar a jueces y demás integrantes de la función. Lo que no debe ser es que haya otras motivaciones para actuar. Hay quienes tienen la lectura equivocada del principio noveno del artículo 11 de la Constitución de la República, en lo que expresa: el Estado, sus delegatorios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o por las acciones u omisiones de sus funciones y de sus funcionarios y funcionarias y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido. Eso nunca han hecho. Eso es cuento nomás. De las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. En cuanto a la demanda del ciudadano, tiene que ir por el Estado y este es el que procedería a la repetición contra la autoridad o funcionario responsable. Un ciudadano individual o un colectivo puede demandar a la persona natural, autoridad o funcionario infractor, aun cuando no demanda al Estado, sin perder este derecho. Bien, todos ustedes conocen, ciudadanía en general, que este asunto del contrato de Progen tiene y está judicializado, pero tiene sus bemoles. Y en el artículo, el ex vicepresidente constitucional de la República y el rector de la Universidad de Guayaquil lo considera, dice, como un error. Yo no creo que sea un error, esa es una pillería. Es una pillería. Porque si ustedes hacen memoria, se contrató no sé cuántas kilovatios de electricidad para que venga a solucionarse un problema que vamos a atravesar de todos modos luego del estiaje. Va a haber el problema. ¿Y qué vinieron? Vinieron fue aparatos, vino unos usados y vinieron ya desfasados y no dieron ninguna posibilidad de utilizarse en nuestro país, porque además esos aparatos estaban destinados a usarse con otro tipo de tecnología y con otro tipo de utilización de la electricidad. En definitiva, efectivamente fueron chatarras y fue un robo. Y hablando en estricto derecho, un hurto, porque no hubo violencia, porque no se fracturó ninguna cerradura, sino que fueron 4 o 5 individuos, junto con otros más, que hicieron el contrato, que se entregaron los millones de dólares, y que en definitiva nadie dice nada. Medio tibio también el editorial. Yo hubiera querido que sea un poquito más contundente. Claro, errar es humano, los humanos nos equivocamos, pero si nos equivocamos, rectifiquemos. Y si se habla de la repetición, ¿verdad?, que está consagrada en nuestra legislación, cuando se declare los culpables tienen que responder por esos valores entregados a Progen.
a esa empresa que dice que fueron funcionarios del país, a verificar en el extranjero si que funcionaba o no funcionaban, y dice que se han ido a Disney, que se fueron por allá, que se fueron. En todo caso, lo fundamental es de que al Estado no se lo estafe, y que en definitiva las investigaciones se realicen de conformidad como corresponde. Las investigaciones se hagan señalando a los culpables. Ya se cambió a la ministra, hay un nuevo ministro, vamos a ver. En todo caso, nosotros lo único que hacemos en nuestro programa, decimos, nuestro programa no se ha politizado ni se va a politizar, pero sí tenemos todo el derecho de reclamar, por ejemplo, como se hizo en el primer comentario sobre las planillas de energía eléctrica, a ver si es verdad que hay el subsidio y en cuánto corresponde ese subsidio. Y como tiene una relación también las planillas de energía eléctrica con el caso Progen, ¿verdad?, que vinieron esos generadores usados, dañados, antiguos, y que lamentablemente nuestro país desembolsó varios millones, cientos de millones de dólares que tienen que responder los funcionarios respectivos en el momento oportuno. Bien, ahora sí, compañeros profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil, yo quisiera expresar públicamente mis disculpas del caso a la compañera Yoconda Castro Teanga, que lamentablemente en la nómina que felicitamos la semana anterior a todas las madrecitas, porque ayer fue el Día de la Madre, ayer un acontecimiento importante, mi secretaria, y ya también le llamé la atención a ella, públicamente se lo hago ahora, se olvidó, pasó por alto y no puso el nombre de la compañera Yoconda Castro Teanga, una gran maestra universitaria que, tengo que decirlo sin empaje y sin empachos, siempre se caracterizó, bueno, Yoquita tiene un carácter fuerte, pero su honestidad acrisolada la conocemos todos. Usted también la conoce, licenciado Chamailán, a Yoquita, que inclusive llegó a tener algunos puestos jerárquicos en la Universidad de Guayaquil, y siempre con su temperamento, sí, porque es una persona bien decidida a lo que hace Yoconda Castro, ¿verdad? Y fiscal también. Y fue, claro, profesora, vicerrectora del colegio Enrique Gil, una funcionaria. Yo me acuerdo, el departamento de práctica docente lo dirigió en la facultad, cuando en ese departamento habían algunas cosas medias chuecas, medias turbias, ella lo enderezó, por suerte. Y vaya, pues entonces, mis disculpas del caso a Yoconda Castro Teanga, la máster, la gran amiga nuestra, porque lamentablemente en la nómina que leímos la semana anterior de la felicitación a las madres, se omitió el nombre de ella. Entonces, Yoquita, me comprometí con usted en que iba públicamente a expresarme mis disculpas del caso, y la felicitación hacia usted porque continúe como hasta ahora. Yo sé que usted es una luchadora social, que tiene sus principios bien cimentados, y que su acrisolada honradez en la Universidad de Guayaquil siempre estuvo demostrada, porque sus actos fueron actos correctos, y usted se jubiló y está junto con nosotros en esta lucha que lamentablemente todavía no podemos cristalizar como debería ser. Por esa razón es que nosotros seguimos en nuestra lucha, compañeros, y acabamos de recibir una providencia relacionada con nuestro proceso de la compensación por la jubilación. El proceso de la compensación por la jubilación, ustedes lo conocen. Tenemos, luego de que hicimos la audiencia en primera instancia, tuvimos, compañeros, la
no diría suerte, sino la justicia, que se hizo justicia, porque casualmente eso motivó que nosotros hayamos conseguido la sentencia de la jueza de primera instancia que nos dio la razón. Nos dio la razón en el sentido de que los profesores jubilados de la universidad teníamos el derecho a percibir completo nuestra jubilación complementaria, y esa circunstancia motivó que en segunda instancia, este malhadado tribunal haya dejado sin efecto la sentencia de primera instancia y que lamentablemente la Universidad de Guayaquil no pagó, porque hubo allí también un entramado entre Procuraduría Síndica de la Universidad, el Departamento de Talento Humano, que los unos decían una cosa, los otros decían otra cosa. Cuando ya tuvimos el respaldo del Departamento de Talento Humano, porque le hicimos ver que una sentencia es de cumplimiento inmediato, cosa que la Procuradora Síndica de la Universidad lo debe conocer hasta la saciedad. Ella es abogada graduada en la Universidad Católica, una buena universidad también. Claro, no tiene los años que tiene la Universidad de Guayaquil. La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil es una de las más antiguas, junto con la Facultad de Ciencias Médicas, pero en la Universidad Católica también salen buenos elementos, y entiendo que la Procuradora General de la Universidad es una buena abogada, pero una abogada que se ha portado realmente de una manera muy de mala fe con nosotros los profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil, porque ella decía que no nos correspondía, que hay un reglamento, que ese reglamento es el que tiene que aplicarse, cuando un estudiante de primer año de Derecho conoce que ningún reglamento puede estar por encima de la ley, y mucho menos por encima de la Constitución. En todo caso, compañeros, con el doctor Freddy Viejo, que es nuestro abogado defensor, hicimos el proceso de ampliación, aclaración, y aquí nos han enviado una providencia, que ahí está la fecha de la providencia, licenciado. ¿Sí? ¿Qué fecha tiene? Por favor, dele lectura a la providencia. Dice sí, litigante. Sí, nomás porque... Félix Alvarado Carlos Alfredo, abogado Osvaldo Pacheco Gil. Tenemos aquí que con fecha 8 de mayo del 2026 a las 15 horas llega la notificación del litigante Félix Alvarado Carlos Alfredo. O sea, le llega a todo, sino que yo a lo que imprimí salió el nombre de Carlitos Vélez. No, es correcto eso. Ya. Sigamos. Dice así: incorpórese y forme parte del expediente el escrito presentado de manera virtual por el abogado Osvaldo Alfredo Pacheco Gil en su calidad de procurador común de los litigantes activos, con la solicitud de aclaración y ampliación de la sentencia que solicita la parte accionante, córrase traslado a la parte contraria por el término de 72 horas con la contestación, o en rebeldía pase los autos a la sala para proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese, firma Ordeñana Romero Alfonso Eduardo, juez de la Sala Especializada de Civil y Mercantil. A ver, en la semana anterior nosotros le dimos lectura a ese documento un poco denso. Yo les decía, es un documento amplio, con algunas terminologías jurídicas, que les pedí disculpas inclusive por la lectura de ese documento, que es el que estamos nosotros pidiendo la ampliación y la aclaración. Porque creemos, compañeros, que se han violentado nuestras garantías constitucionales. Y como lo expresaba el abogado Freddy Viejo, también en otros escritos y en ese escrito, este no es un asunto numérico, no es un asunto de valores simplemente.
Es un asunto que está violentándose el artículo 11 de la norma suprema del Estado, que es la Constitución. Se nos están violentando derechos constitucionales a una vida digna a los profesores jubilados de la universidad. Se nos están violentando derechos constitucionales a tener los recursos para poder desenvolvernos con nuestros asuntos de las medicinas, pues la mayoría, no decir todos, que la mayoría, todos somos ya personas de la tercera edad, que tenemos enfermedades catastróficas, que sufrimos y padecemos de algunas anomalías ya en nuestro organismo producto de los años, porque todos estamos por encima ya del rango de la tercera edad. Es decir, la providencia le da 72 horas de término. Ustedes saben que el término solo corre en los días hábiles, que se van a vencer en esta semana, esos días hábiles a la universidad para que emita sus criterios sobre lo que nosotros estamos expresando. Sin embargo, es importante señalar que a pesar de aquello, hemos ido al contencioso administrativo, estamos yendo a la Corte Constitucional, vamos a ir a los derechos humanos, compañeros, porque se han violentado nuestros derechos. Nosotros sabemos que la insensibilidad de estos jueces es lo que ha motivado, estos jueces constitucionales ha motivado que se deje sin efecto la sentencia de primera instancia, cuando lo correcto debería haber sido es que se ratifique la sentencia de primera instancia. En todo caso, vamos a ver cómo se da la contestación de la universidad. Bueno, la universidad ya sabemos lo que piensa la procuradora, porque es la procuradora la que comparece por el señor rector. El señor rector no es abogado y tiene a sus funcionarios, lamentablemente malos funcionarios, quienes jamás ven la parte social, ven la parte humana. Y ya inclusive en algún momento el rector a mí me expresó: Osvaldo, voy a pagar, más o menos eran 700, 800 mil dólares que constituye ese pago, que para la universidad, esos compañeros, no le hace mella, como decimos vulgarmente, sobre 130, 140 millones de dólares de un presupuesto, una cantidad X tan pequeña. Claro, pequeña para el presupuesto universitario, pero para nosotros, si vamos a percibir 15 mil, 20 mil, 8 mil, en algunos casos 10 mil dólares, por un asunto de completa legalidad, que es el pago de la compensación por nuestra jubilación, y aquí lo hemos dicho hasta la saciedad. Solo a los profesores universitarios nos perjudican de esta manera, porque con justo derecho los profesores primarios y secundarios perciben los 53.100 que permite la ley, porque también está congelado eso al salario mínimo vital del año 2015, cosa que también es absurdo, es ilegal, porque no es lo mismo recibir un valor en el año 2015 que recibirlo en el año 2025 o 2024 que lo percibimos nosotros, o 2026 que estamos ahora. En todo caso, no se consideran los procesos inflacionarios de la patria. Bueno, pero en definitiva, compañeros, nosotros seguimos en la lucha y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Yo le he expresado al abogado Viejo que nosotros, si es posible, nos vamos a ir a las instancias internacionales, porque no podemos permitir que 3 magistrados tiren abajo una sentencia constitucional de primera instancia que estaba totalmente fundamentada en estricto derecho y con jurisprudencia de resoluciones y de sentencias de la Corte Constitucional, simplemente porque ellos consideran, y por eso es nuestra aclaración y nuestra ampliación que hemos solicitado, porque ellos consideran que es un asunto numérico. Si usted cobró 15 mil, tiene que cobrar 20 mil, pero vaya al contencioso. Ni siquiera nos enviaron al contencioso. Declararon nulo el proceso de primera instancia y nos negaron el derecho en segunda instancia. Pero todavía tenemos otras instancias. Claro que el asunto
está demorando más de lo que nosotros creíamos. Y reitero, lamentablemente, la insensibilidad de la señora Procuradora General de la Universidad de Guayaquil y en su momento también la insensibilidad del señor director de Talento Humano, que a última hora ya se puso que teníamos razón, pero a última hora lamentablemente también el compañero fue cambiado. Lo cambiaron. No sé las razones por el que lo hayan cambiado, pero sé que ya no está. Ahora está una compañera a quien ya me reuní con ella en una ocasión. Le vamos a pedir en esta semana otra sesión de trabajo, porque ya les expliqué que le planteé 5 puntos, entre los que estaban efectivamente la compensación por la jubilación complementaria, los fondos de reserva, el represamiento de los trámites de los compañeros profesores jubilados y también el represamiento en el pago de algunos compañeros jubilados que todavía, a pesar de que han transcurrido en algún caso muy puntual, algunos años y todavía no le pueden pagar los valores por la compensación. Por eso es que hay que tener clarito, compañeros, que deben cumplir con todos los requisitos, porque si falta uno de los requisitos pertinentes, eso se estanca y eso queda allí. Y tan difícil es para el profesor jubilado de la Universidad de Guayaquil entrar a la universidad, compañeros. Entonces tiene que enviar los correos, y por eso yo le he expresado a la directora de Talento Humano que debe contestar los correos de los compañeros profesores jubilados. Pues yo no soy un tramitador de tantas cosas, ¿no? Yo ayudo en lo que puedo ayudar, pero yo no, por eso es que a pesar de yo tener los poderes de ustedes, a veces ni siquiera me quieren dar a mí la información. Por eso es que hemos dicho que reciba todos los jueves a los jubilados de la Universidad de Guayaquil, a los profesores jubilados, para que cada jubilado vaya y plantee su circunstancia, porque no es la misma la de Pedro que la de Pablo, que la de Juan, ¿no? En todo caso, seguimos en esta lucha y vamos a esperar a ver qué resultado tiene la nueva audiencia que vamos a recibir, y nos vamos a circunscribir también a que yo recibí, y eso ya a veces ni lo creo, me dicen que ya vamos a terminar el reglamento de jubilación complementaria, pero así me vienen diciendo hace algún tiempo. Ojalá ahora terminemos el reglamento de jubilación complementaria, porque eso permitirá que todos los profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil desde el año 2014 para acá puedan percibir su jubilación complementaria en los términos en que determina ahora la ley, de verdad, que ya no es lo mismo que el proceso que estamos siguiendo de nosotros en el recurso de protección, porque es un valor un poco menor, pero en todo caso no importa si eso es lo que en este momento con el nuevo reglamento vamos a percibirlo, pero que se haga, compañeros, porque ya han pasado varios años desde que presentamos el reglamento. El señor rector tuvo la gentileza de delegarme a participar en esa comisión, y yo he participado en esa comisión, no he faltado a una sola sesión de trabajo. Evidentemente, yo respondo a los intereses de los profesores jubilados, y los funcionarios de la universidad responden a los intereses de las autoridades universitarias, que no sé si será intereses en ese sentido, pero también hay que entender dentro de la sana crítica que no puede la universidad hacer una aprobación de un monto determinado si no tiene los recursos, ¿no? Eso también nosotros tenemos que entenderlo. Tiene que darse con los recursos que estén determinados en el autofinanciamiento, porque así lo dice la normativa de ahora, no como en los compañeros que hasta el 2014, que sí es del presupuesto general de la universidad. Ahora es con autofinanciamiento y con un valor determinado. En todo caso, compañeros, seguimos en esa pelea, en esa lucha que tiene relación con el asunto del pago por la compensación. Hay un segundo grupo que también ha presentado un recurso de protección. Firmaron allí algunos, nos están pidiendo y vamos a designar a un procurador aparte. Yo soy el procurador porque ustedes me han designado, pero procurador con los documentos que se firmó en la notaría.
Ahora posiblemente vayamos a designar un procurador de todos los compañeros que están en el segundo grupo, cuyo listado aquí le hemos dado lectura en innumerables ocasiones, de el asunto, porque son varios asuntos, ¿verdad? El de la compensación y el del pago también de los fondos de reserva. En todo caso, no nos vamos a confundir, vamos a dedicarnos unos minutos ahora a trabajar sobre cómo está el proceso de los fondos de reserva. Miren que a veces el tiempo no nos da ni siquiera para pasar una propaganda, pero Pedrito también ya mismo se prepara de repente para hacer un pequeño break. Pero lo importante es que en este grupo, compañeros, de los fondos de reserva, que creo que usted los tiene ahí, la nómina, ¿verdad? Somos 50. Hay todo un proceso, compañeros, que ya lo voy a expresar nuevamente, que inclusive comparecimos a la Comisión Nacional de Apelaciones del IES el día 5 de abril del 2024. A mayo del 2026, licenciado Chamairán, son 2 años, ¿verdad? Sí. Más de 2 años, compañeros, y el asunto esto sigue dando vuelta. Aquí tengo en mi poder, compañeros, todo ese proceso que ustedes lo conocen y que yo se los he expresado, compañeros. Vean, aquí están. Tengo resoluciones de la Comisión Nacional de varios años, ¿verdad? Tengo aquí una resolución de la Comisión Nacional del día 19 de diciembre del año 2022, ¿ya? Hay otras más atrás, que en la parte pertinente dice lo siguiente, licenciado, por favor, en la parte pertinente, ¿no? Resuelve anular el acuerdo tal de 1 de septiembre de 2022 dictado por la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias del IE del Guayas y devolver al expediente primer nivel. Ya. Tiene que previa su resolución cuente con un informe definitivo de la Coordinación Provincial de Afiliación y Control Técnico del Guayas bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura que determine en forma motivada la existencia o no de diferencias en el pago de aportes en favor del señor Pacheco Quirovaldo Alfredo con el número de cédula a cargo de la Universidad de Guayaquil y en consecuencia sobre la que procedencia de las glosas emitidas en el presente caso en contra de dicha institución. Se deja expresa constancia que la nulidad resuelta no implica aceptación de la apelación presentada, sino que el caso debe ser revisado observando el debido proceso y legítimo derecho a la defensa de las partes. Bien, esa resolución, compañeros, ¿de qué año? Ahí está el año. 19 de diciembre de 2022. 19 de diciembre del 22, tengo otra del 20, pero ahí está la del 22. Después se hace todo el trámite. La Comisión Provincial ratifica las glosas, la universidad vuelve a apelar, y aquí está la otra resolución del 2 de noviembre de 2023, que es idéntica. Y solo para demostrarle le vamos a dar lectura. Esa es la otra, 2023. Es idéntica. Anular el acuerdo idéntica. 28 de julio de 2023 dictado por la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias del IES. Idéntica, no le cambian una coma. A fin de que previa su resolución cuente con un informe definitivo de la Comisión Provincial de Afiliación y Control Técnico de Guayas bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura que determine en forma motivada la existencia o no de diferencias en el pago de aportes en favor del señor Pacheco Quirovaldo Alfredo con el número de cédula a cargo de la Universidad de Guayaquil y en consecuencia sobre la procedencia de las glosas tal algunas emitidas en el presente caso en contra de dicha institución. Se deja expresa constancia que la nulidad resuelta no implica aceptación de la apelación presentada, sino que el caso debe ser revisado observando el debido proceso y legítimo derecho a la defensa de las partes. No pasemos tiempo, 5 de febrero de 2025, después de hacer toda la tramitología nuevamente, la Comisión Provincial ratifica las glosas, la universidad vuelve a apelar, el mismo proceso. Entonces, compañeros, nosotros con eso
con todo aquello, concurrimos a la Comisión Nacional con un escrito. Señores miembros de la Comisión Nacional de Apelaciones IES, ahí está el escrito, el licenciado Chamaidán le va a dar lectura. Señores miembros de la Comisión Nacional de Apelaciones del IES, Ya, Quito. Quito, entregado en Quito, ahí está entregado en Quito el documento. Francisco Lenín Morán Peña, con cédula de ciudadanía 0915004154. Perdónenme, el señor rector también compareció, ¿ah? Él compareció con el mismo escrito, pero no vamos a dar lectura al de él, sino vamos a dar lectura al mío, ¿verdad? Claro. Ya está, aquí está. Él también, miren, él comparece a decir casi lo idéntico a lo que yo voy a decir, pero no voy a dar lectura del escrito de él, sino vamos al escrito nuestro. Ya. Señores miembros de la Comisión Nacional de Apelaciones del IES, Quito, Osvaldo Alfredo Pacheco Gil, con cédula de ciudadanía 0905-372124, de 67 años de edad. En ese tiempo, ¿ah? Con domicilio. Miren, espérese un ratito. En ese tiempo tenía 67 años de edad. Ahora voy a cumplir 70. Lo que pasa es que ya vamos para 3 años, ¿verdad? Así es. De esa comunicación. Sí. ¿Ya? Con domicilio en la ciudad de Guayaquil, ante ustedes como mejor proceda en derecho, comparezco para denunciar, Vamos a ver. exponer y solicitar. Vamos, denunciar, exponer y solicitar. Vamos a ver. Primero, 1. soy profesor jubilado de la Universidad de Guayaquil, de la tercera edad, con enfermedades catastróficas. Presté mis servicios lícitos y personales como profesor titular desde el año 1979 hasta el 2017, es decir, 38 años. Me jubilé con 40 años de aportes personales al IES. Segundo, es el caso, señores miembros de la Comisión Nacional de Apelaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que la Universidad de Guayaquil, en el lapso comprendido del año 2000 al 2009, Ya, eso es lo que estamos reclamando, ¿verdad? Estamos reclamando los fondos de reserva del año 2000 al 2009. no realizó los aportes de fondo de reserva al IES como expresamente lo determina la ley. Ya. Es decir, tomando en cuenta el total de nuestro sueldo mensual que percibíamos como profesores del alma mater porteña. Perfecto. Y solo lo hizo sobre el sueldo básico sin considerar los otros componentes de nuestra remuneración. Eso ya lo hemos explicado, compañeros, ¿verdad? Que se hizo ese aporte para que ustedes todavía no se van a jubilar, que no les va a perjudicar, que por aquí, que por allá, ¿no? Sí. Tercero, producto de nuestro reclamo, la Comisión Provincial del IES, en mérito a la documentación entregada, resuelve aceptar nuestro pedido Ya. y expide las glosas. Ya, no las nombres, ahí están todas las glosas, ¿no? Sí. Una sola nombre, a ver, que la glosa... La glosa 19-1881-008. Ya, de ahí cada glosa tiene un número, número. pero ya eso, sigamos, saltes. Cuarto, Ya. faltando a la verdad, Faltando a la verdad. la Universidad de ¿Y qué Guayaquil... significa faltar a la verdad? Es mentira. Mentir, ¿verdad? Eso hasta por perogrullo, ¿no? Es una pregunta de perogrullo. Pero es, si usted falta a la verdad, es un mentiroso, ¿ya? O una mentirosa. La abogada Marroquín. Siga. Faltando a la verdad, la Universidad de Guayaquil ha elaborado una Ya matriz tienen una matriz, ya. en la que primero impugna y luego Ya, apela está las bien. glosas de nuestro reclamo. Dentro del debido proceso eso es correcto, impugnar y apelar, pero no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, no. Per secula seculorum. Siga. La Universidad de Guayaquil expresa que lo que estamos reclamando los profesores universitarios se refieren a horas extraordinarias y suplementarias, Mentira. lo que es falso, Eso de es falsedad absoluta. mentira. Nosotros no reclamamos nada por horas extraordinarias y suplementarias porque los profesores universitarios no ganamos horas suplementarias ni extraordinarias. Eso es falso. Siga. Luego de la impugnación, la regional del IES, en estricto derecho, ratifica las glosas y de conformidad al procedimiento son notificadas a la Universidad de Guayaquil. Una vez notificadas las señaladas glosas, ahora son apeladas con un documento
en el que, faltando a la verdad, Otra vez se falta la indica verdad. que nuestro reclamo se debe al trabajo de horas suplementarias y extraordinarias, Es falso, y de no a falsedad nuestro absoluta. sueldo normal y regular que percibimos como profesores de la Universidad de Eso Guayaquil. es falso, compañeros, ustedes lo saben porque en el formulario 107 solo está la remuneración mensual que percibíamos como profesores de la Universidad de Guayaquil, nada más. Ahí no hay nada de horas extraordinarias ni horas suplementarias. Está demostrado. Quinto, dando cumplimiento a la resolución de la Comisión Nacional de Apelaciones, el IES, la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias del Guayas, mediante su informe definitivo, cumpliendo con el debido proceso, resuelve. el 6 de marzo del 2024, Ya, expedir 4-25 todos los años. expedir el acuerdo y confirmar las glosas, Eso. las que habíamos anotado. Por lo tanto, los conceptos de liquidación son de fondo de reserva. Claro. Sexto, nuevamente ratificadas y notificadas las glosas de la Universidad de Guayaquil, con total desconocimiento jurídico, la Universidad de Guayaquil vuelve a apelar las glosas notificadas. Ya hemos demostrado con documentos que apelan, vuelven a apelar, requete apelan y requete te apelan. La Universidad de Guayaquil falta a la verdad en el numeral 1.3, pues el documento del SRI que se anexa solo consta sueldos percibidos y ningún valor ni por acta de compromiso, ni por horas suplementarias y complementarias, así como tampoco ningún valor percibido por cursos autofinanciados. Sí, eso es absurdo. Nosotros los cursos autofinanciados sí los trabajamos, pero sobre esos cursos no reclamamos fondos de reserva. Que en el momento en que vayamos a reclamar, compañeros, serán cientos de miles de dólares que tendrán que pagarnos. Siga. Igualmente, la Universidad de Guayaquil también falta la verdad al presentar la apelación en el numeral 1.4, porque los docentes no estamos sujetos al Código de Trabajo, sino a la Ley Orgánica de Educación Superior, lo es, y no podemos percibir ningún valor por horas suplementarias y extraordinarias. Ese es el documento que le entregamos a la Comisión Nacional, compañero, pero esta Comisión Nacional también insensible. Yo creo que ni lo han leído. Continúe. Y tuvimos que viajar a Quito, ¿ah? Para entregar ese documento, compañeros. Si bien es cierto que el Consejo Universitario del 31 de julio del 2003 resolvió que algún valor adicional a su sueldo que perciben los docentes universitarios serán indexados al sueldo, dicha resolución jamás se ejecutó. A ver, esto también en honor a la verdad, compañeros, porque nosotros aquí hablamos con la verdad. El doctor Jorge Miranda Vázquez carga por ahí a Pinocho, ¿ya? Pinocho, ustedes saben que era un mentiroso ese Pinocho, ¿no? Por eso le crecía la nariz. Pero nosotros no, compañeros, nosotros decimos la verdad. El hecho de que yo sea medio narizón no significa que no diga la verdad, compañeros. Nosotros decimos la verdad. Efectivamente, el economista Aguirre propuso en un consejo universitario que dirigía el abogado León Roldós Aguilera que para que los profesores universitarios no anden entregando esas facturas, no saquen, esos valores que percibían por concepto de trabajos en otras actividades se indexen al sueldo. Eso sí hubo la resolución, pero nunca se cumplió la resolución, compañeros. Por eso yo le dije a esta abogada que ella ignoraba, no era que era ignorante, sino que ignoraba la historia de la universidad. Es verdad, porque ella cogió el documento y como el documento dice efectivamente que debe indexarse al sueldo, pero nunca se cumplió porque eso era ilegal también. Esa resolución no podía causar estado, no podía llevársela a efecto. Por eso es que esa resolución sí hubo en el Consejo Universitario, es verdad, pero jamás se la aplicó porque no podía aplicarse, porque los profesores universitarios no ganamos horas suplementarias ni horas extraordinarias. Continúe, licenciado. Al realizar las conclusiones de su apelación, la Universidad de Guayaquil nos otorga la razón, pues en su numeral 1 expresa que no existe
la figura jurídica de pagos de horas extras para docentes universitarios. Perfecto, no hay. Asimismo, en el numeral 3 de las conclusiones también falta la verdad, pues como ya lo he reiterado, la resolución del 31 de julio del Consejo Universitario nunca se aplicó. No se aplicó, porque es una resolución que no puede aplicarse. ¿Cómo le va a aplicar usted una resolución a un profesor que gane horas suplementarias e extraordinarias si no hay, jamás hemos ganado horas suplementarias e extraordinarias? Continúe. Por último, en el numeral 4 de la apelación del 7 de marzo del 2024, la Universidad de Guayaquil sigue faltando a la verdad porque para el cálculo de los fondos de reserva están consignados el formulario 107. Eso es lo que hemos dicho. Y solo se considera la remuneración mensual unificada que percibo como profesor titular de la Universidad de Guayaquil sin ningún otro rubro adicional. Por último, solicito que se deseche la petición concreta de la Universidad de Guayaquil, por cuanto siguen insistiendo que nuestro reclamo se debe al cobro de horas suplementarias y extraordinarias, y hemos demostrado hasta la saciedad que no se debe a aquellos, sino solamente a la remuneración mensual unificada que normalmente percibimos mes a mes. El documento habilitante de nuestro reclamo está consignado en el formulario 107 que nos entregó la universidad, y como ustedes notarán, señores miembros de la Comisión Nacional de Apelaciones, en dicho formulario no existe, por no ser legal, ningún casillero que se refiera a horas extraordinarias y suplementarias. Por lo tanto, la impugnación y apelación de la Universidad de Guayaquil en ese acápite es falso, de falsedad absoluta. Séptimo, señores miembros de la Comisión Nacional. Miren, le pedimos a la Comisión Nacional, sigue, licenciado. Señores miembros de la Comisión Nacional de Apelaciones del IES, cualquier estudiante de Derecho conoce sobre la procedencia del debido proceso, esto es, emitidas las glosas, la universidad primero impugnó, ratificadas las glosas, la universidad apeló, por lo tanto, allí debió terminar el siguiente proceso, pero la universidad vuelve a apelar sobre lo ya apelado, como por esta razón, la regional del 10 vuelve a remitir el documento a vuestra autoridad. Sabemos que en nuestro programa los minutos nos quedan ya cortos, ya creo que Pedrito nos está viendo ya con una cara de pocos amigos, pero es bueno. Licenciado Chambelán, usted tiene la nómina de los... ¿Ya terminó? ¿Todavía no terminó? Ya, la petición. Vamos con la petición. Como producto de la nueva apelación de la universidad, las glosas confirmadas vuelven a nuestro conocimiento, razón por la cual la manera más comedida solicito de vuestra autoridad se sirvan emitir en última y definitiva instancia la resolución respectiva, confirmando las glosas de la Comisión Provincial para que de esta manera no se siga perjudicando a una persona de la tercera edad y con enfermedades catastróficas debidamente comprobadas. También son insensibles. Vean, aquí está ya demostrado que ni siquiera creo que han leído lo llevé a Quito, lo llevamos a Quito, y también el compañero, y aquí tengo los documentos, el compañero Tulio Alberto Enderica también firmó el documento, lo entregó, el compañero Richard Vélez también lo entregó, llevé el documento firmado por el señor rector también lo entregó. Llevé el documento firmado por el máster Albán, también lo firmó a la Comisión Nacional. El hermano del señor rector también lo firmó. Firmamos el documento y le entregamos a la Comisión Nacional. Aquí está el recibido en Quito. Y lamentablemente la insensibilidad de esta Comisión Nacional hace que, como ya tienen esos clichés, y siguen, y lo hemos demostrado aquí con los documentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, ¿verdad? Entonces no queda otra alternativa, compañeros, vamos al recurso de protección. Ya el doctor Freddy Viejo, ya le di el listado, ¿no? Sí. Ya aquí está el listado, vamos a comparecer, Pedrito nos regalará unos 3 minutitos más, que el licenciado Chamaidán de lectura, a los que vamos a comparecer al recurso de protección
para poder, compañeros, mediante un recurso de protección, porque a mí me dijo inclusive el asesor jurídico de la empresa pública de la universidad, nos han violentado nuestros derechos constitucionales. Pero vamos a demandar aquí no a la universidad, sino al Seguro Social, porque ellos son los que no quieren, en última y definitiva instancia, tomar la decisión final para que se pueda devolver los fondos de reserva. Con la nómina, ya está hecho el escrito, con la nómina que el licenciado Chamaidán va a dar lectura y damos por terminado luego de eso el programa, ¿no? Nómina de profesores inscritos al recurso de protección para el cobro de los fondos de reserva periodo 2000 al 2009. Ya, dele lectura. Número 1, Pacheco Gil Osvaldo Alfredo, Albán Sánchez José, Peña Morán Francisco, Villacrés Pastor Julio, Moreira Basurto Clemente, Quintanilla Gavilanes Aníbal, Oviedo Machuca Carlos, Mendoza Solórzano John, Valverde Ayala Rafael, Enderica Restrepo Tulio Alberto, Vélez Vallejo Richard, Freire Pinargote César, Casanova Aguayo Gabriel, Vera Párraga Ruth Elizabeth, Ayala Durán Carlos, Estrella Ortega Andrés, Belis Alvarado Carlos, Arévalo Moscoso Alfredo, Salcedo Rosales Galo, Salcedo Rosales Luis, Montenegro Tamayo Marcos, Vélez Mora Oscar, Torres Villegas Ignacia de los Ángeles, Coronado Sarmientos Walter Julio, Menéndez Manzano Jorge, Miranda Vázquez Jorge, Meléndez creo que es, ¿no? Meléndez Sí. Manzano Jorge, Miranda Vázquez Jorge, Fernández Masca Hugo, Romero Dávila Wilson, Pérez Rosado María, Santos de la Rosa Betty, Correa Granoble Araceli, Ordóñez Anastasio Nora, Chamaidán Billón Luis Nelson, Prías Mogro Leila, Mazón Muñoz Luis, Álvarez Castro Harry, Mena Padilla Víctor Hugo. Espinosa Mangín Daniel, Andrade Burgos Blanca, Sánchez Alcíbar Ángel, Marín Larreta Juan Rafael, Ricaurte Garcés Manuel, Hidalgo Luis, Montenegro Ibarra Sergio, Sarasti Conde Mireya, Contreras Milton, Mesner Ayón Max, Meléndez Manzano Fausto, Gobea Maridueña Alfredo Ramón y Rizo Bajaña Pedro Julio. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 50 compañeros que Vamos a comparecer los 50 compañeros a reclamar nuestro fondo de reserva mediante un recurso de protección, porque se han violentado nuestras garantías y nuestros derechos constitucionales. Ojalá la justicia, aunque yo tengo la impresión de que la justicia es un tren que siempre llega tarde. Ya está retrasado, ¿ah? Porque tenemos 5 o 6 años en este reclamo. Ojalá ahora llegue ese tren de la justicia. Licenciado, su último comentario sobre los últimos acontecimientos suscitados para despedirnos, licenciado. Claro, así es. A ver, licenciado David. Hubo un evento de la Asociación de Profesores también, ¿verdad? Sí, correcto. El licenciado, comente. Primero, Para... sobre el evento vamos por orden, por parte, siempre Ya. que tiene ese orden. Perfecto. Muy bueno. Sí, hubo un evento de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil, la PUC, presidido por la economista Natalia Andrade, organizó un agasajo por el Día de las Madres en el Colegio de Arquitectos del Ecuador, está aquí en Guayaquil, enfrente de la universidad por la Garita de Medicina. Ahí se reunieron las compañeras, tuvimos también la presencia de la doctora Sofía Lobato, la vicerectora de la universidad. Perfecto. También nos acompañó un poco más tardecito el máster Albán. Pepe Albán también. De filosofía, entre otras autoridades también decanas de facultades como la decana de mi facultad Faxo, la máster Consuelo Vergara. Mándele un saludo a la decana. Perfecto. También muchos profesores, Profesoras. de diversas facultades que estuvieron ahí, pudieron compartir un momento, entre ellas, que es bien merecido también, se sortearon algunos 60 premios en total. 60 premios allá. Se sortearon en ese mismo momento. Muy bien. Se podían subir también un platito de comidita, un pedacito de torta, tuvieron su espacio también para poder bailar, para poder disfrutar entre ellas y bueno, poder justamente eso, tener un momento de disfrute y goce entre sus compañeras, amigas, antes de pasar, como es debido, el Día de la Madre en unión del hogar de la familia el domingo. Y bueno, sobre los... Una felicitación a su mamá, envíele atrasadita, pero envíele atrasadita. Atrasada, No, porque yo sí le dije. Ya. Bueno, también un
se lo dijimos también el lunes pasado, el domingo, también ayer estuvimos hablando de mi abuelita. Perfecto. Muy agradecido. Su mamá, la licenciada Celeste Florencia. Bernardino, ¿no? Perfecto, muy bien. Siga. Bueno, sobre los últimos acontecimientos que han venido acá, también quisiera comentar un poco lo que mencionó aquí el doctor Roldós en su artículo. Ya. Que, bueno, mi extracción menciona ahí, él hace también alusión a ello, de que para que algo se pueda considerar como un error, tiene que existir una intención de corregirlo. Y para que exista esa intención de corregirlo, implica, a su vez, como es lógico, asumir, o mejor dicho, confirmar que existe ese error. ¿Qué es esto lo que quiere decir? Justamente hablando ahí Pero eso no es un error, ahí es un horror. Exactamente. Es un robo. Exactamente. Un horror, ¿qué Hurto. En el caso de Progen, en el cual no se puede catalogar como un error puesto que no existe una intención real de rectificar aquello. No Porque hay. tener esa intención significaría reconocer que se han equivocado, cosa que no quieren hacer. Y lamentablemente en nuestro país, en cuanto a la estructura energética, nosotros estamos muy atrasados. No puede ser que un país dependa únicamente de hidroeléctricas. Que sí, en épocas de lluvia, por nuestro clima y todo, nos beneficia y todo, está todo bonito, pero cuando hay épocas de sequía, ocurre lo que está ocurriendo en los últimos años. Apagones, imprevistos, comunicados, épocas que nunca debían de haber ocurrido en primer lugar si hubiese existido un mantenimiento y una planificación adecuada. Algo que es responsabilidad, lógicamente, de tanto del presidente Daniel Noboa, no solo de él, sino también de quienes presidieron anteriormente, tanto Guillermo Lasso, Lenín Moreno en sus respectivos gobiernos, porque todo esto es una acumulación, inclusive, bueno, también ella, Rafael Correa, queda un poco más lejos en ese caso, pero lo que vivimos ahora son las consecuencias de las decisiones que se tomaron en años anteriores, no únicamente en estos años. Sin embargo, quienes nos gobiernan en la actualidad son quienes tienen la responsabilidad y la obligación de encontrar soluciones, porque no pueden tirarse la pelotita entre ellos y decir, no es mi culpa, fue culpa del anterior, o fue culpa de tal institución o de tal empresa, pero siempre es necesario poder ver la manera de corregir esto y de poder solucionarlo, y confiando en que va a haber esa mejoría para nosotros como sociedad. Y un poco ya para terminar sobre el tema de todos los procesos que usted maneja con los docentes jubilados de la Universidad de Guayaquil, también docentes activos en el caso de fondos de reserva. Bueno, ustedes lo saben muchísimo mejor que yo, han vivido esto durante tantos años, el tema de la lucha, saben que es algo que no sucede lamentablemente de un día para otro, como usted menciona, la justicia no siempre llega de forma puntual, no siempre llega de forma temprana, pero siempre termina llegando. Y aunque... Tarda, pero llega. Exactamente, aunque hayan que tomar otras medidas, y aunque haya... Por eso yo tengo la impresión de que la justicia es un tren que siempre llega tarde, pues. Como digo, y como siempre, y aunque haya que tomar ciertas medidas como ir a presionar, ir a estar constantemente conversando y todo, ya lógicamente no como en otras épocas donde se podía hacer un poquito más de relajo, por así decirlo. Ahí están, esos son los que joden la nación. Ahora mismo no se puede hacer por cómo funcionan las normativas legales, pero siempre hay otras maneras de luchar, y la manera en la que se está luchando es una manera correcta, creo yo, y sobre todo esto no es una cuestión de que sea tan rápido, sino una cuestión de resistencia, porque tienen el derecho, tienen todo a su favor, y por más que quieran apelar, dar vueltas una y otra, vamos a terminar triunfando. Tenga la plena convicción que así será. Licenciado, sus últimas palabras a sí mismo. Un análisis rapidito, porque Pedrito ya me está viendo con esa cara de... Bueno, ahora necesitamos más la unión de los compañeros porque estamos próximos a lograr nuestro objetivo. Por lo tanto, compañeros, hoy más que nunca tenemos que reforzar las filas para unirnos y poder ir al reclamo en las calles. Y no olvidarse que esta lucha la ganamos, dure lo que dure quien lo dude, cueste lo que cueste. Si luchamos como hermanos, esta lucha la ganamos. ¡Carajo!